El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Para poderte compartir la palabra de Dios, palabra que cambia, palabra que transforma y palabra que te edifica. Y el deseo de Dios no solamente es que tú seas prosperado espiritualmente, sino también Dios desea que tú seas prosperado económicamente, físicamente. Dios usa personas, medios, circunstancias, lugares, ocasiones para bendecirte. Y qué bueno poder contar con nuestro Señor. Hoy haremos como una pequeña paréntesis entre lo que hemos venido hablando acerca de la hermosa carta a los Efesios y precisamente veíamos que Dios le dice al creyente: póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y luego viene el versículo 25 con un responder del creyente, o lo que el apóstol va a dar como ejemplos de qué es ponerse una nueva naturaleza. Recuerda que hemos venido hablando que la obra de Cristo en la cruz no requiere que tú hagas algo para ser salvo. No necesitas hacer algo para acercarte a Dios. No necesitas dejar algo para ser perdonado. Recordemos que la gracia es gratuita. Pero una vez eres perdonado, te has acercado a la cruz del Calvario, Dios te ha perdonado, sí debes dejar de hacer lo que hacías, bien y no obrar. Pero recuerda que si obrar no es para yo lograr algo de Dios, porque ya recibí de Dios. Pero sí debo andar y ser consecuente a lo que yo recibí. Así que hoy me remito, o quiero llevarte a otro apóstol que nos va a hablar como de esa transición que yo quiero enseñarte. Y tiene que ver Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 21 y 22. Porque Efesios va a continuar diciéndonos en el 25, así que dejen de mentir, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad todos, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Pero antes de entrar a ello, quiero hablarte de esa conciencia que queda en ti. Recibes a Cristo como Salvador. Él te dice, deja de pecar. Eso es lo que nos dice Efesios. En el 22, Efesios 4:22, deshágase de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida en la sexualidad y en el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y póngase en la nueva naturaleza.
queda algo en la conciencia. Muchas veces hay personas que esperan que Dios baje del cielo y le diga, hijo, ya eres perdonado. O hija, ya no te aflijas. Pero quedan secuelas en el corazón, en la conciencia, en la carne. Así que primera de Juan 3, 21 y 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El apóstol Juan, discípulo de Jesús, conoció a su maestro y se dio cuenta que habían errores en él, y no solo en él, sino en Pedro, en todos los apóstoles. Pero no encontraban un reproche, sino una enseñanza que les llevaba a cambiar. Y es así que él dice, amados, si nuestro corazón nos reprende. Esto hace parte, algunos estudiosos dicen, de una oración que hace el apóstol Juan. Y para poderlo comprender, debemos leer desde el versículo 18, porque quiero hablarte de esa naturaleza que tú te estás desprendiendo para colocarte una nueva. Y dice, primera de Juan 3, 18 al 22, voy a leerle la NTV que no está ahí registrada, no hay problema. La acabo de incluir. Pero la NTV dice, queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Si ve que la escritura te dice que el ponerte la nueva naturaleza involucra un accionar, pero vuelvo y te repito, ese accionar no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación ha sido dada una vez y para toda la vida a través de la cruz. Se tiene que tener la certeza, la confianza de que si usted reconoció a Cristo como Salvador y fue a la cruz a pedir perdón y Dios te perdonó, debes tener un accionar. Y el apóstol dice que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Si alguien no se comporta, pueden haber dos cosas. La primera, que la persona no ha entendido que debe responder a la obra de la cruz, que la hizo Dios a través de Cristo, y no podemos hacer nada, no la merecíamos. O lo segundo, que verdaderamente nunca ha hecho una oración de fe. Y recuerde que se necesita creer más que imponer. Se nos ha metido un chip que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. En la religión católica, que cada Semana Santa se debían hacer ciertos sacrificios para agradar a Dios, porque Dios los exigía. Algunas religiones dicen que se deben hacer cosas porque si tú no las haces, Dios se enoja. Y más que eso, que Dios se enoje,
es que ese chip quieren traerlo a la iglesia. Y en muchas iglesias se colocan normas que sí están bien, sí, pero pueden caer en reñir con llevar a una falsa religión y la persona sentirse cómoda porque cumple sus normas. Pero lo que nos está diciendo el apóstol es que no debemos dejarnos engañar por acciones que a veces hacemos que sabemos que están mal y nos redarguye la conciencia. Pero que una vez sale a la luz, pedimos perdón. Esas acciones quieren como volvernos a controlar, como volvernos a encasillar. Así que él dice en el 20 de Primera de Juan 3:20, aun si no nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios en plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos todas las cosas que le agradan. Ahora sí me centro en el tema y en los versículos que hemos copiado para poderte transmitir. Si el corazón no nos reprende. El corazón es como un termómetro que actúa en nosotros. El corazón es como esas señales, esos testigos que se colocan quizás en un vehículo o en un electrodoméstico, que a veces la persona piensa que está trabajando mal, pero no se prende el testigo. Y pueden haber varias razones. La primera, que esté dañado el bombillo o esté dañado el sensor o bueno. Pero hay que ir al profesional y en el profesional colocan un escáner. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú te acerques a Él y vayas a su palabra. La palabra de Dios es el escáner que mira nuestra vida. Ahora, este versículo no está indicando o está diciendo o está tratando de decir que no tenemos pecado o que estamos exentos de él. No, lo que este versículo nos dice es que tenemos una conciencia que nos hace ir a Dios y anhelar su presencia. Ahora sí leamos Primera de Juan 3:18-22 de la Biblia Reina Valera. Dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, vístete. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, una persona que pidió perdón a Dios por X cosa, porque le gustaba el alcohol, lo invitan a una fiesta y le dicen, tómese una que eso no pasa nada. Y tras esa sigue la otra y termina borracho, llega a la casa, ve la Biblia y se siente mal y dice, Señor, por mi culpa he pecado. Y verdaderamente sí ha pecado. Va y dice, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor. Pero pasa un tiempo y vuelven y lo invitan a otra fiesta y le dicen lo mismo, tómese una que no pasa nada. Y usted dice, no, 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 no. Es que mi religión me lo prohíbe. Empezaste mal porque la religión no prohíbe. O sea, o bueno, sí, la religión prohíbe, pero Dios no te prohíbe. Dios no te prohíbe. Tú debes decir, no, yo renuncié a ello, por lo cual no lo puedo volver a tomar. Viene a mi mente la enseñanza que dimos a los chicos del colegio cuando tomamos un balón, lo untamos todo de pintura y el que lo tomara sin untarse la pintura
era una semejanza del pecado, de la mentira, del bullying, de todo lo que, los malos pensamientos, de malas charlas, malas palabras, bueno, todo lo que contamina. Y lo untamos bien y nadie lo pudo tocar. Tuvimos que tomar agua o trapo para limpiarlo y sacarlo de la bolsa. Así tú debes tener tu corazón. No se trata de que le prohíban, sino que tú ya no lo haces. Es como aquel que dice malas palabras y se le olvida y vuelve y cae. Ay, Señor, perdóname. Y el Señor dice, pero, hombre, haga ya de hecho y en verdad una acción que le nazca a usted. Por eso Él dice, no amemos. Y esta expresión de amar se trata del hermano. Hay gente que se acerca a uno y le dice, Dios lo bendiga, pastor, pero por dentro le quieren decir a uno mil cosas. A veces uno lo siente. No hay sinceridad. Por eso, toda acción que hagamos debe tener un propósito. ¿Por qué lo hacemos? Algunas veces nos tiende al mal, pero si mi conciencia no me acusa, Dios recompensa mi labor de las manos. Por eso dice la Biblia, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Así que cada acción que tú haces asegura tu corazón delante de Dios. Por eso el 20 dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Hay gente que hace cosas en lo oculto, cree que Dios no lo ve. Y déjame decirte, Dios sí te ve. Dios sí te conoce. Hay gente que dice, no voy a hacer esto porque si no lo hago, Dios me va a recompensar. No lo hace y Dios no lo recompensa. Luego dice, ¿será que hice algo mal? Que tú no puedes basar tu vida en que vas a hacer cosas y Dios te va a dar. No, nunca quedaremos impugnes si desobedecemos a Dios. Algunas personas piensan que pueden hacerlo. Piensan que si nadie los descubre, no habrá daño. Después de todo, Dios es misericordioso. Él no guarda nada contra ellos. Y esto es verdad. Pero si nadie más lo sabe, ¿cuál es el problema? Pero déjame decirte que te metes en un gran problema como David. David cometió un gran pecado. David cometió adulterio, cometió asesinato y tuvo la acción como cuando un gato hace del cuerpo y tiene la arena, abre un hueco y entierra lo que hizo en la arena y cree que nadie lo ve. Con el tiempo el dueño tiene que cambiar la arena, no ponerse a escarbar, sino cambia la arena porque ya sabe que el gato en tanto tiempo ha contaminado toda la arena. Así sucede con las acciones que hacemos. Contaminan una vez, contaminan dos veces, contaminan tres veces. Y esto es lo que nos viene diciendo el apóstol. Mira lo que dice la Biblia amplificada. Siempre me ha gustado usar esta Biblia,
porque tiene un lenguaje práctico y explicativo a la vez. Dice el 18, Biblia amplificada: hijitos, no amemos solo en teoría o de palabra, sino con hechos y en verdad, en la práctica y con sinceridad. El 19 dice: en esto conocemos, percibimos, reconocemos y comprendemos que somos de la verdad y podremos tranquilizar, calmar, conciliar y pacificar nuestros corazones en su presencia. Versículo 20. Cuando nuestros corazones en atormentadores, o sea, vienen las autoacusaciones y nos hagan sentir culpables y nos condenen, porque estamos en las manos de Dios, porque Él es superior y más grande que nuestras conciencias, nuestros corazones. Y Él lo sabe, percibe y entiende todo. Nada se le oculta. Versículo 21. Y amamos y amados, si nuestra conciencia, nuestro corazón no nos acusa, sino nos hace sentir culpables, ni nos condena, tenemos confianza y plena seguridad y valentía delante de Dios. Versículo 22. Y todo lo que pedimos lo recibimos de Él, porque obedecemos atentamente sus órdenes, observamos sus sugerencias y mandatos, seguimos su plan para nosotros y practicamos habitualmente lo que le agrada. Si tú miras todo este pasaje, está envolviendo al creyente en un accionar de que Dios te ha perdonado. Hay gente que busca y rebusca. Y por eso te decía, es un golpe bajo. Cuando alguien trata de acallar a alguien que Dios está usando porque hace 5 años cometió tal acto. Aún más, puede haberlo cometido ayer. Pero si la persona tuvo un arrepentimiento verdadero, Dios ya no se acuerda. Pero el diablo usa sus agentes, usa su conciencia, usa las circunstancias para acusarte. Es cierto que después de pecar, queda como la cicatriz. Cuando uno se hace una herida, sale sangre, uno la cura, queda la costra, y si uno se la toca duele, pero ya está sanando. Y a veces queda la cicatriz. Pero tú debes entender que aunque haya quedado la cicatriz, ya sanó. Dios te perdonó. No la vuelvas a abrir. Así que dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si vivimos de tal manera que tengamos una conciencia que apruebe, es decir, si no cometemos pecados ocultos, si cumplimos fielmente todo lo que debe saber el creyente a través de su comunión con Dios, si nos sometemos sin quejarnos a todos sus preceptos y los obedecemos, recibiremos de Él todo. Vuelvo y te digo, no te acerques a Dios porque, Señor, yo me acerco a ti y te pido que me perdones, Señor, porque en pecado mi madre me tuvo. Y Señor, tú sabes que nada hay oculto a ti. Y recuerda que yo te pedí perdón en la cruz del Calvario. Y te pido, Señor, que esté bien. Ahora, Señor, te pido que me des un trabajo.
perdóname, estás orando mal. Si tú tienes comunión con Dios, pues Dios ya lo sabe, no necesitas que le recuerdes a quien tomó tu pecado y lo echó a lo profundo de la mar. Y que Él mismo dice, no me acordaré más de tu pecado. No me acordaré más de tu ofensa. No me acordaré más. Pero ¿por qué tú sí? Recuerda que tus acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Él. Es decir, si sabemos que somos de la verdad, porque la única verdad se llama la persona de Jesús. La verdad es solo Jesús. En el mundo no hay verdad. En el mundo hay engaño. En el mundo hay palabras positivas. Solo Jesús es la verdad. Por eso dice, no nos engañemos en lo que profesamos ser. Es decir, somos verdaderamente cristianos. Somos la verdad que se opone a la falsedad, al engaño, a las palabras engañosas. Y así aseguramos nuestro corazón ante Dios, delante de Dios o ante el Salvador. La palabra traducida como aseguramos es persuadir. La palabra griega se usa con el significado de persuadir, por ejemplo, a la recepción o creencia de la verdad, para persuadir a cualquiera que tenga sentimientos desagradables o prejuiciosos hacia nosotros. Por eso, lo que Dios está diciendo es que si tú viniste a Él, Él te concilió contigo mismo y con Dios. Hay gente que dice, pero si ese era un homicida, si ese era el peor violador y supo de Cristo, yo no creo que Dios lo perdone. Y déjeme decirle, Dios lo perdona. Dios no se mueve por sentimientos. Él se mueve por acciones. ¿Tú te has puesto a pensar si el Señor Jesucristo hubiera estado en la cruz del Calvario y hubiera dicho, pero Señor, Dios, me toca morir por aquel que me dio esa bofetada? No tenía razones, pero me la dio. No, yo no, que voy a morir por él. O si voy a morir por aquel que me colocó esa corona de espinas. Dios no miró. Dios dijo, lo han hecho neciamente, lo han hecho ciegamente, lo han hecho sin conocerme. Ahora que se den cuenta que yo soy y me reconozcan, van a cambiar su forma de pensar. Así que tú debes calmar cualquier duda, cualquier problema que esté en tu mente, cualquier cosa que te pueda producir un estado de inquietud, por quietud y paz. ¿Por qué? Porque tú eres perdonado. Hay momentos en la vida que uno piensa y dice, Señor, verdaderamente la embarré.
Piensa uno que todo lo que pasa puede ser resultado de eso y resulta que no es así. Es Dios preparándote. Es Dios diciéndote, estoy trabajando contigo. Ahora dice la Biblia en Primera de Juan 2:28, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. A mí me inquieta profundamente este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo en el cual el mismo Señor Jesús narró una parábola hablando de Israel, pero que puede tener un mensaje espiritual para la iglesia. Y son 10 vírgenes. Una virgen es alguien que no ha conocido varón, que no ha conocido hombre. Y ellas estaban esperando al esposo. También tenían consigo lámparas, o sea, tenían la luz, la verdad. También tenían consigo aceite, tipo del Espíritu Santo. Y todas se cabecearon. Todas durmieron, las 10. Cuando escuchan a lo lejos que venía el esposo, algunos estudiosos dicen que ellas se dieron cuenta que el aceite que tenían las lámparas ya no soportaba el caminar hacia la recepción del esposo. De tal manera que ellas se angustiaron y empezaron a buscar aceite. Empezaron a buscar la comunión del Espíritu Santo, empezaron a buscar la unción del Espíritu Santo. Pero cuando se dieron cuenta, las que sí tenían, véndenos, danos. Pero ellas le dijeron, mira, si ustedes no tienen el aceite, porque no lo buscaron, no tienen la reserva, nosotras no te podemos dar, no te podemos regalar, no te podemos vender. Más bien vayan y busquen a los que venden aceite y que les vendan. Esto hizo que ellas se retiraran, que perdieran la atención del esposo. Cuando él vino, solo las prudentes pudieron entrar y las insensatas no. Entraron y llegaron a la puerta, ya habían comprado, llegaron pero tarde. La vida cristiana no se trata de que tú escuches en las redes sociales o escuches a un predicador y que te diga, es que Cristo ya viene. No, perdona. Tú debes tener una comunión con Él. Debes estar preparado, preparada para cuando Él venga. A esto es lo que se refiere la Escritura. Que debemos tener una confianza, no porque Dios me va a dar o porque Dios me va, no, sino porque tenemos que tenerla. El apóstol evidentemente no quiere decir que tengamos confianza en Dios por lo que hacemos, como si fuera algo meritorio, como si constituyera un derecho a su favor. No. Debemos vivir de tal manera que tengamos evidencia de piedad personal y que miremos hacia adelante con la esperanza segura de que seremos aceptados por Él y que tenemos la comunión. Cuando se pierde la comunión, se pierde todo. Cuando se pierde esa búsqueda de Dios. Por eso esta iglesia, al final, habiendo recibido esta hermosa carta,
Dios la amonesta. Dios la reprende. Yo no quiero que llegue ese día en que Dios te reprenda. Ten la confianza, Dios está a tu lado. Ten la seguridad de que Dios es tu creador, tu hacedor, de que la única manera para entrar al cielo es a través de la obra de la cruz. Pero ya despójate de esa mentalidad, despójate de esa manera, porque si Dios lo permite, empezaremos a estudiar. Así que dejen de mentir. ¿A qué se refiere esas mentiras? Digan siempre la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Recuerda que tú eres el cuerpo de Cristo. Así que debemos tener sinceridad. Debemos cuidarnos del autoengaño. Es fácil imaginar lo que haría uno para ganar y ayudar a su hermano y quizás poder complacerlo. Pero ¿hay un verdadero accionar sincero de lo que haces? Dice esta primera de Juan 3, 18 al 24 de esta Biblia. Dice, porque por esto sabemos que somos de la verdad y por eso afirmaremos nuestro corazón delante de Él. ¿Ya lo encontraste, hijo? Cuando nos remuerda la conciencia, Dios está por encima de ella y sabe todas las cosas. Hay momentos que atravesamos como un desierto en que tú oras y parecieras que tu oración no, no sube al cielo. Que lees la Biblia y no le hallas entendimiento. Y buscas a alguien y lo primero que te dicen, hermano, usted está en pecado. Y no, no estamos en pecado. Lo que pasa es que son momentos que Dios usa para que nos confrontemos a nosotros mismos. Ahora dice, amados, si la conciencia no nos acusa de nada, podemos acudir confiadamente a Dios y recibir de Él lo que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos mutuamente como Él nos lo dijo en su mandamiento, y que Él guarde su mandamiento. Y el que guarda su mandamiento mora en Él, y en Él, en Él. Por eso vuelvo y te digo, al corazón no se le puede evitar que surjan dudas. No. La prueba de Juan es bien simple y de amplia gama. Es el amor. Si sentimos que brota el amor hacia nuestro semejante dentro de nuestro corazón, podemos estar seguros de que el corazón de Cristo está en nosotros. Juan habría dicho que un supuesto hereje cuyo corazón rebosa de amor y cuya vida estuviera adornada con el servicio estaba mucho más cerca de Cristo que su puesto ortodoxo y sin embargo se mantuviera frío y remoto ante las necesidades de otros, como lo que le pasó al samaritano. Nada pudo hacer la ley, que era el levita. Nada pudo hacer el ayudante del levita, que era la tradición, la religión. Nada pudo hacer. Solamente alguien que era una mezcla, el samaritano es una mezcla entre los judíos y aquellos gentiles. Eso se habla desde tiempos de
el último cautiverio. Y hubo esa mezcla porque llevaron hombres y mujeres a Judá y los cautivos los mezclaron y tuvo Esdras que llamar al pueblo al arrepentimiento porque ya todo Judá se había contaminado. En otras palabras, se había mezclado los judíos, los israelitas, los de la tribu de Judá con los gentiles y ya no quedaba la pureza de la raza. Y recordemos que Dios está tratando con Israel. Israel, Dios lo bendiga, sea una nación santa. Pero se había mezclado a tal punto que tuvo Esdras que decir, un momento, hombres dejen a esas mujeres, mujeres dejen a esos hombres, porque eso no le agrada a Dios. Pero en la lectura del buen samaritano, lo que nos está diciendo la escritura es que tuvo que venir alguien que no era ni levita, ni pertenecía al sacerdocio, nada. Jesús de Nazaret, que no pertenecía a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, que no venía según el orden de los sacerdotes levíticos en un nuevo orden, el orden de Melquisedec, que fue primero que los levitas. Recordemos a Melquisedec, ese personaje que sale con Abraham y ese personaje que se nos muestra en Hebreos. Luego se nos dice que él tomó a aquel hombre que el pecado había dejado medio muerto. Y ese es el problema. Cuando tú vienes a Cristo, vienes medio muerto. Necesitas recibir vida. Cuidados del mesonero. Cuidado de aquel que va a estar a tu cargo. Y es el Espíritu Santo. Luego, Juan pasa a decir algo que nos deja como la confirmación. Y es el amor que debe haber de Dios en nosotros. Recuerda que ese amor Dios lo depositó, lo puso, lo entregó. Por eso Juan acude al amor. Y dice que si ese sentimiento de amor está, es porque se confirma la presencia de Dios. Si no lo está, es porque algo está pasando. Por eso Dios está por encima de todo, porque es la expresión de amor más grande. Por eso el amor no nace, es una decisión. Dios decide amarnos y nos dio a su Hijo. En ti y en mí debe nacer el amor de amar, aún a los enemigos. Aún a los enemigos. Por eso Él apela a la conciencia y dice, si en tu conciencia hay amor, si amas a Dios, tú amas a tu hermano. Por eso Juan dice que si no amamos al hermano, pues no tenemos el amor de Dios. Y si no tenemos el amor de Dios, no tenemos a Cristo. Y si no tenemos a Cristo, pues no le hemos conocido. Y Dios tampoco te conoce. Dios vino hacia ti. Dios vino hacia mí siendo pecadores. Por eso la gente dice es que Dios es santo. Dios es santo. Y en su misma naturaleza de santidad ha provisto a Jesucristo como el único que te puede perdonar. Dios no tapó sus ojos y dijo, no, no puedo ver. No, Dios ve. Pero Él hizo una provisión por amor al hombre. Así que debemos someternos en el temor a Dios y recibir al hermano y saber lo que hizo por mí.
Por eso Juan está diciendo en el contexto, porque aquí está pensando nuestra confianza en Dios y nuestro temor de Dios. Él está diciendo que nuestra conciencia, eso es algo inevitable, pero Dios está por encima de nuestra conciencia. Por eso, si algo te pasó en tu vida y alguien te quiere desmeritar o a veces hacerte sentir, tú levanta la cabeza y dile: Señor, tú eres mi perdonador. Y hay gente que cree que pecados grandes son el adulterio, la fornicación. No, pecado es pecado. Y Dios perdona cualquier pecado. El hombre clasifica los pecados, pero el pecado es el pecado. Hay una esperanza en Dios. Hay una esperanza en su amor. Hay una esperanza en que Él nos puede ayudar. Así que este pasaje es una fuente de gran consuelo y aliento. Nos habla de la confianza que podemos tener delante de Dios cuando nuestra conciencia está intranquila. Debemos tranquilizarla y decirle que está confiada en Dios y que tus oraciones serán respondidas. Por eso Él dice: amados, se dirige a sus lectores con un término de afecto y subraya la relación paternal de Dios con sus hijos y el amor fraternal en ellos. Si nuestro corazón no nos reprende, el corazón se refiere a nuestra conciencia interna, en este sentido de bien y mal que Dios ha puesto en nosotros. Cuando hemos pecado o desobedecido a Dios, nuestra conciencia a menudo nos acusa y nos hace sentir culpa o vergüenza. Sin embargo, cuando hemos procurado vivir rectamente, confesando nuestros pecados, eso está en Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, leámoslo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ese perdón nos debe hacer caminar en obediencia, hacer tener nuestra conciencia en paz. No hay remordimiento continuo por un pecado no confesado o una desobediencia deliberada. Es importante notar que no se trata de una perfección sin pecado, sino de una actitud de arrepentimiento y de esfuerzo por agradar a Dios. Yo te decía, este pasaje no es diciendo no hay excepción del pecado. Puede haber, porque el pecado es errar en el blanco. Pero no es el pecado de la incredulidad, no es el pecado con el cual venimos a Dios. Errores siempre cometeremos. Errores siempre habrán. Y Dios no es como aquella persona que lleva la cuenta. No, es que me la ha hecho ya con esta 20 veces. Esa es tu conciencia. Pero Dios no es así. Como uno como padre le dice al hijo, es que mire, usted ya lleva tantas y ha rebosado mi copa. Y coge y le pega, lo mechonea, le hace un poco de cosas. ¿Ya para qué? Eso se debe hacer antes. Porque ¿para qué acumular? ¿Para qué acumular? Sin embargo, tú vas al Señor y le pides perdón y le dices: Señor, por mi culpa y por... No, estamos igual que la religión católica, donde la persona va a una caseta, confiesa todos sus pecados, el cura le dice o el Señor le dice: mira, haz esto, haz aquello, y la persona ya callada va y sigue y
cuando se acuerda, ay, se me olvidó. No. Por eso, muy claramente nos dice el apóstol, despójese de un viejo hombre. No dice Dios te quitó ese viejo hombre, ya. No, Dios lo quitó, sí, pero usted debe despojarse y vestirse de una nueva naturaleza. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tome control y que esta enseñanza te pueda ayudar, no a que sigas pecando, porque el pecado trae muerte. El pecado trae alejamiento de Dios. El pecado trae sus consecuencias. Yo lo que te estoy diciendo es que si el pecado que ya Dios perdonó te quiere venir a tormentar, repréndelo. No lo aceptes, porque ya Dios lo perdonó. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es verdad. He hablado con toda sinceridad. Tu palabra dice, Señor, que tú nos perdonaste. Que la obra de la cruz fue lo suficientemente poderosa para pasarnos de muerte a vida. Y nuestro espíritu recibió vida. Nuestra carne sigue con su comportamiento. Pero al tener vida el espíritu y ser nutrido por la lectura de la Biblia, y ser nutrido por la oración, y ser nutrido por asistir a la iglesia, y ser nutrido por escuchar prédicas y canciones tuyas, crece y empieza a renovar o a transformar el alma. Esa alma que quiere a veces confrontarnos, hacernos sentir mal, a veces desilusionarnos y hacer decir cosas. Perdónanos, Señor. Debemos tener claridad que tú nos perdonaste y que la sangre de tu Hijo nos ha limpiado y que nuestro pecado fue tomado y echado en lo profundo de la mar y que podemos alzar nuestra cara con dignidad sabiendo que tenemos un Dios perdonador, pero no para volver a pecar, no para volver a caer. Ayuda, Señor, a aquellas personas que no han podido, Señor, dejar vicios, palabras, acciones, que saben que están en pecado. Padre, haz que ellos puedan tomar la decisión de decir hasta aquí, ya no más. Ya no puedo continuar con esa relación que solo me busca los fines de semana. No, Señor. Ya no puedo seguir con esa forma de que mis amigos los fines de semana me invitan a tomar. No, Señor. Ya no puedo seguir con ese vicio del cigarrillo que pareciera que no lo pudiera dejar y que entre más tomé la decisión, más se acentúa. No, Señor. Que podamos tener el carácter y podamos tener la firme decisión de decir, basta, mi cuerpo le pertenece a Dios. Fui comprado a precio de sangre y aquí en adelante viviré para Dios y viviré en su palabra. Y mi confianza o mi audacia está en saber que tenemos un creador que nos ha perdonado y nos ha aceptado de manera sin pedir reproche ni pedir nada a cambio. Y que hemos sido perdonados y que tu sangre preciosa nos ha limpiado. Por eso tenemos tu gracia a nuestro favor. Gracias, Dios. Te pido que traigas sanidad a cada persona que se encuentra enferma. Reprendemos la enfermedad. La echamos fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Todo pensamiento negativo se va en el nombre de Jesús. Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso,
Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.